nuestra bandera. Y bueno, vamos a compartir entonces la palabra del Señor. Le voy a invitar para que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y hoy quiero cerrar ya con esta exposición, una seguidilla de 3 prédicas con las que veníamos hablando sobre la oración. Pues no fueron continuas por motivo del tiempo de trabajo y todo esto, pero ya hoy tendríamos la tercera, que es acerca de en busca de la oración perdida. Y les quiero refrescar un poco la memoria. En la primera predicación, con base en el texto de Crónicas, estuvimos hablando de cuando Salomón consagró el templo al Señor y Dios le decía: si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y confiesan sus pecados y se apartan, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Junto a ese texto, aquella exposición, hablábamos de Mateo capítulo 5, cuando Jesús responde a una pregunta de los discípulos: Señor, entonces, ¿cómo debemos orar? De manera que oremos correctamente, que oremos efectivamente, que oremos conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor les dice: primero, no oren como los hipócritas que aman el orar en público para ser vistos y halagados por los hombres, pero no oran desde su corazón. Y enseña entonces Jesús la oración que todos conocemos como modelo, el Padre Nuestro, donde partíamos de que la introducción o las declaraciones de introducción a esa oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, es lo que realmente es la base de lo que debe habitar y estar en la actitud de nuestro corazón para orar al Padre. ¿Cómo oraban los hipócritas? ¿Qué es lo que Jesús entra a corregir? Precisamente oraban no reconociendo la gloria y la santidad de Dios, no pidiendo su reino y mucho menos pidiendo que se hiciera su voluntad. ¿Con el ánimo de qué predicábamos sobre esto? De corregir nuestro modelo de oración equivocado hoy en día, donde oramos casi que diciéndole a Dios: trata por lo que más quieras de hacer mi voluntad antes que tu voluntad. Pero un corazón, cuando ora correctamente, cuando se acerca correctamente al Padre Celestial, está dispuesto a que Dios haga su voluntad, aunque eso implique que en algunas cosas Dios no nos va a responder como nosotros queremos, como nosotros esperamos, y como más equivocadamente nos han enseñado hoy: reclámele a Dios porque si Dios prometió, tiene que cumplirle. No. El cumplimiento de las promesas de Dios es para aquellos corazones que se acercan con humildad a decirle: venga tu reino y hágase tu voluntad. El problema es que nosotros estamos marchando en la corriente contemporánea, en la corriente de nuestros días, que nos dice: mire, Dios prometió y tiene muchas promesas y quiere bendecirlo y quiere, sí. Pero recuerde que el resultado de cumplir esas promesas, el resultado de alcanzar esa bendición, es primero presentarnos a Dios con un corazón que acepta sus determinaciones soberanas, aunque a veces ello vaya en contra de lo que nosotros queremos y pensamos. ¿Qué es lo que Dios te pide a ti? Lo único que Dios te pide, dice el proverbio y el escritor a Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted? Su corazón, donde pueda venir su reino, donde Él pueda enseñarle a entender su voluntad. Decíamos en aquel entonces que algunas cosas a veces no han pasado porque nosotros no estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, y cuando Dios responde como no esperamos, entramos en una lucha y en un conflicto, de manera que nosotros nos enojamos con Dios.
¿Y por qué si te he pedido tanto? ¿Y por qué si he clamado tanto? Porque pensamos que por algunas cosas que hacemos nos merecemos la respuesta que esperamos. No es así. Recuerde que todo en el caminar cristiano es por gracia y por fe. ¿Sí o no? ¿Qué ha tenido que pagar usted por su salvación? ¿Qué ha tenido que hacer? El texto bíblico dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Es por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces ahí sí, cuando nosotros entramos en ese secreto donde Dios conoce el corazón, donde Él sabe, mire, usted está sentado aquí hoy y Dios sabe con qué motivaciones, con qué sentimientos, con qué pensamientos usted se acercó a este lugar. Pero Él conoce su corazón. Él sabe lo más íntimo de sus pensamientos. Él sabe lo más profundo de sus deseos. Por eso Él lo que te pide es ese lugar donde Él quiere habitar cerca de ti. El lugar que nosotros más íntimamente podemos tener a Dios es en nuestro corazón, en nuestra voluntad. La palabra corazón en el texto bíblico está expresando exactamente es una voluntad rendida a aceptar los designios y los parámetros de Dios como modelo de vida. Un corazón que renuncia a una vida de pecado, a una vida en el mundo para aceptar el reino de los cielos. Cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio, ¿qué decía Jesús? Vengan tras la bendición, vengan tras la prosperidad, vengan tras la salud, vengan tras... No, el mensaje era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, lo que estaba diciendo es, cambien su manera de vivir para que acepten la manera de vivir que Dios les propone en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que han pasado estos días, meses, años, décadas que hemos caminado con el Señor? Lo que Dios ha estado haciendo es planteándote día a día en la vida del reino de los cielos para que tú la aceptes, para que tú la implementes en tu diario quehacer. Es su decisión si sí o no lo hace. Pero eso es lo que hace Dios. ¿Por qué sus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los días Dios espera por medio de sus misericordias, que se reflejan en que nos da aliento de vida, fuerza en nuestros huesos, que podemos movernos, salir, actuar, hacer, pensar, decidir, que todo eso gira en función de aceptar de una vez por todas la vida del reino de los cielos. Y entonces es ahí cuando nuestra vida esté coordinada a los parámetros, a los principios de Dios, que nuestras oraciones serán oídas en los cielos. En la segunda predicación compartíamos acerca del Evangelio de San Juan capítulo 15, donde Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, si permanecen en mis palabras, si permanecen en mi amor, ustedes serán como la vid que da mucho fruto y mi Padre los limpiará para que lleven más frutos. Pero si no permanecen en mí, ni mis palabras permanecen en ustedes, ni permanecen en mi amor, serán como ramas secas de esa vid que el Padre lo único que hace es quitarlas de la vid para quemarlas porque no sirven para nada más. Pero usted y yo estamos aquí, pegados a la vid, unidos a Cristo para dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? El fruto espiritual que Dios espera de su vida y de mi vida. Pero es un fruto no solo espiritual, es un fruto que se refleja también en nuestro diario vivir, en el exterior. Es las virtudes del reino de los cielos que la gente afuera puede ver en nosotros. Preocúpese cuando la gente a su alrededor no esté alabando las virtudes del reino de los cielos en su vida. Porque nosotros somos el reflejo. El apóstol Pedro dice eso, que Él nos trasladó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. Escuche bien esa palabra. De manera que el que anda en la luz es admirable ¿para quién? Para los que están en tinieblas. Y luego el apóstol Pablo dice, y nos hizo a nosotros reyes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos ¿qué? Esas virtudes. Pregunta, ¿cómo se anuncian esas virtudes?
Podemos pretender parecer espirituales, pero las virtudes se anuncian en nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro vestir, en nuestra puntualidad en el trabajo, en nuestra eficiencia en el trabajo, en todo lo cotidiano. Reflejas las virtudes de Cristo en tu vida. Reflejas esa luz admirable. Preocúpese cuando no estén admirando en su vida las virtudes del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el fruto, para dar fruto, que es lo que hemos sido llamados a dar, necesitamos evaluar cuánto estamos pegados a Cristo. Cuánto Él es nuestra meta, cuánto Él es nuestra pasión, cuánto es la decisión de imitarlo a Él en cuanto a la obediencia al Padre. Esa es la medida que usted y yo tenemos como creyentes. Mi hermano, nada más, ni la teología que aprendamos, ni los años que caminemos en la iglesia, ni que acumulemos, ni las ofrendas que damos, nada de eso cuenta, porque a la final el apóstol Pablo dice todo eso tiene que resultar en que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted cada vez se tiene que ver más como Él en su obediencia, más como Él en el conocimiento de la palabra, en la pasión por la palabra, en la pasión porque su vida refleje que usted tiene una comunión con el Padre Celestial. Jesús le decía a los discípulos: el Padre y yo uno somos. Así procuren ustedes ser uno para que el mundo crea que yo he venido al mundo para salvar al mundo. Entonces, ¿cuándo va a creer el mundo? Cuando procuremos esa unidad en el amor con que Cristo nos amó. Un mandamiento nuevo os les doy: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y entonces sí, dice Jesús, pidan cualquier cosa que pidan y les será hecho por mi Padre. Unidos a Él, unidos a su palabra, unidos en amor, y cuando Dios ve esa unidad, abre las ventanas de los cielos para derramar sobre nosotros bendición que abunde. Ahora, si yo preguntara cuántos queremos bendición que abunde, todos, ¿verdad? Reflexionábamos aquella vez. Pero cuando eso pasa, debemos haber madurado de manera que si Dios nos bendice, entonces la misma bendición no se convierta en nuestra maldición de olvidarnos de Dios. Porque déjeme decirle, Dios es amplio, es generoso, piensa abundantemente para con nosotros, pero no nos va a dar nada que dañe nuestro corazón y nos aleje de Él. Él no va a hacer nada, porque como padre a hijos nos cuida, como padre a hijos nos guarda, como padre a hijos nos defiende, como padre a hijos anhela lo mejor para nosotros. Y a veces lo mejor de un padre para un hijo es decirle que no, ¿sí o no? Y cuidarlo y privarlo de ciertas cosas. Entonces, solo cuando pongamos lo que veíamos en Crónicas, un corazón humilde que aprende a arrepentirse, a buscar el perdón y la misericordia de Dios, cuando como en Mateo nosotros aprendemos que es entrar no en esa oración reclamativa ni quejambrosa, sino en una oración de rendición, es cuando vamos a aprender que Dios escucha nuestra oración y esperaremos el tiempo preciso de sus respuestas. Ahora, este tercer capítulo de esta predicación en Timoteo, capítulo 2, versículo 1, es precisamente lo que Dios anhela que le demos, la ruta que le demos a nuestra vida de oración. Acompáñenme a mirar entonces el texto bíblico allí en la palabra, y dice 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dejemos el texto hasta ahí. Pablo menciona 4 palabras y las pone sobre un fundamento. Dice: oren por todos los hombres. Una de las disciplinas de la iglesia debe ser el orar. Incluso, como el pastor nos decía ahorita, por esas almas que esta semana tomaron la decisión de fe, pero no es suficiente. Porque Dios no anhela que la gente solo haga una decisión de fe, sino que se conviertan en sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Precisamente. ¿Por qué? Porque hemos ido avanzando, madurando, afirmando nuestra vida en la fe a medida que llenamos de convicción por la palabra nuestras vidas. ¿Sí o no? Discípulos de Jesús, esos creyenticos nuevos que hicieron la oración de fe, debemos llevarlos a discipularlos. Eso fue lo que Jesús dijo: vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Entonces ahora viene el trabajo, porque estos recién nacidos necesitan empezar a ser alimentados, cuidados, enseñados a caminar, enseñados a permanecer, enseñados a confiar en la esperanza también, que a ellos como nuevos hijos de Dios les es otorgada por medio de Jesús, como nos fue otorgado a nosotros. Mire, cuando nosotros hacemos la oración egoísta y nos volvemos nosotros el centro de toda oración: Padre, mírame, Padre, dame, Padre, piensa en mí, ayúdame a mí, y me olvido de los demás, perdí el rumbo, el verdadero sentido de la oración. Porque ahora, como hemos sido amados en misericordia, llamados en misericordia, entonces por ese gran amor nosotros también debemos volver nuestras vidas en misericordia para los que no conocen al Señor. Muchas cosas no están pasando con las vidas que necesitan ser cambiadas y transformadas, porque nosotros no oramos como debemos orar. Orar por la salvación de los hombres. Dios sigue pensando en la salvación de los hombres afuera. Dios sigue pensando en los que están atados y cautivos de males y de vicios. ¿Y a quién cree usted que quiere Dios usar para que ellos sean libres? Pues obviamente, si conocen la verdad les hará libres. Si conocen al Hijo, el Hijo les hará verdaderamente libres. Pero ¿quiénes tenemos el mensaje? ¿Quiénes tenemos la responsabilidad de proclamar ese evangelio de libertad? Nosotros, que ahora somos los discípulos del Señor. Entonces, parte fundamental de que ese evangelio de gracia llegue a los hombres, porque Dios sigue pensando en totalidad. Este sentimiento de que todos los hombres sean salvos sigue corriendo en medio del corazón de Dios. Dios quería reconciliar al mundo por medio de Jesús. Para esto Jesús fue enviado, para que el mundo fuese reconciliado con el Padre. De tal manera, dice el texto bíblico, Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y por último, Jesús fue elevado en la cruz para que todos los hombres reciban ese testimonio de salvación. Tarde que temprano, todos los seres humanos les llegará su día de oportunidad de arrepentimiento. ¿Qué va a pasar? Cuando yo hablo con las personas, les testifico, yo no los agarro a bibliazos y mira tu pecado y mira esto y mira aquello. No, yo simplemente les digo: mira, hoy Dios te permite escuchar del testimonio de que Jesús murió por ti en la cruz, porque hoy es tu día de salvación. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Y a todos los hombres les llega ese momento. Todos pasarán por ahí. Muchos lo dejarán pasar de largo. Unos se detendrán y lo considerarán, pero no tomarán la decisión de arrepentirse. Otros, como le pasó a usted y me pasó a mí, lo decía la iglesia ahora. Yo cuando tuve 13 años me convertí al Señor y yo no consideré, yo tan joven, yo con toda la vida por delante, yo que tengo la oportunidad de pasar bueno, de hacer todo lo que usted escucha.
Si hoy el tiempo se pudiera detener y volviera a ese momento, tomaría la misma elección, porque nada de lo que yo pueda vivir se compara con la gloria de caminar con Cristo Jesús, aún sabiendo lo que me espera después de caminar con Él. ¿Cuántos se alegran en lo que les espera después de caminar con Jesús? Denle la gloria a Dios. Y mire, hermano, ¿qué hemos hecho? Usted no está pagando su salvación a cuotas, ni abonando, ni pagando intereses, no. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es que vamos a ser salvos, somos salvos en Cristo Jesús. Ahora vamos a hablar un poco más de esto, pero ¿sabe por qué a veces nuestra oración se vuelve egoísta? Porque perdemos de vista lo que ya recibimos invaluable del Padre Celestial. ¿Qué ha recibido usted? Lo mencionamos ahorita. Estando muertos sin delitos y pecados, Él nos dio vida nueva en Cristo Jesús. Habiendo un acta de condenación porque estábamos condenados por ese pecado, Él, por su sacrificio en la cruz, anuló esa acta de condenación y ahora tenemos vida eterna. ¿Qué más? Dice el texto bíblico de Pedro, lo mencionamos ahorita, nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz. Mire, hermano, cuando usted considere el valor de esas cosas que ha recibido en Cristo Jesús, usted afirmará su vida espiritual de una manera que se cumplirá lo que dice Jesús: el que ha edificado sobre la roca, así llueva, truene, relampaguee, vengan las inundaciones, soplen los vientos, lleguen las tormentas, no se va a mover porque está sobre la roca. El valorar lo que ya tenemos como paquete en nuestra salvación, el dignificarlo, eso nos afirma en la fe para no movernos ni un paso hacia atrás. 4 palabras entonces usa el apóstol Pablo aquí, escribiéndole a Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso. Le dice: Timoteo, exhorta a los creyentes para que oren por todos los hombres, pero usa 4 palabras. Acompáñeme al versículo 1. Pablo dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. La primera palabra está haciendo referencia en el griego o en el original a una petición que se le hace a una persona o a Dios. Cuando Pablo dice rueguen, es elevar nuestras peticiones entonces por una necesidad. Todos tenemos necesidades. Pregúntele a un niño tiene necesidades, pero nosotros sabemos que el niño puede clamar a su padre y su padre suple su necesidad. Incluso el padre llega un momento en que sabe que tiene necesidad el hijo, como Jesús lo mencionaba también, y suple su necesidad sin que el hijo le exprese su petición. ¿Sí o no? Usted va viendo que se le están como acabando los zapaticos al niño, le voy a comprar zapatos. ¿Sí o no? Incluso antes de que el niño no tiene necesidad de pedir. Era lo que Jesús estaba diciendo cuando decía: ¿qué vale más? El cuerpo, ¿acaso no es el cuerpo más de la vida? ¿Acaso no valen ustedes más que las aves de los cielos, que los lirios del campo? Dice: miren las aves de los cielos, que su Padre Celestial las alimenta, y ellas no trabajan, no hilan, no guardan en graneros, no acumulan, pero su Padre Celestial las alimenta. Por eso busquen primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ¿qué? Vendrá. ¿Por qué? Por añadidura, ni usted tendrá que pedirlo. Dios sabe de qué necesitas. La pregunta es: ¿cuánto estás buscando primero el reino de Dios en tu vida? Asirte de esas actitudes que Él le agradan, que Él se complace, para que precisamente
No estemos buscando primero las añadiduras sin el reino de Dios. En ese orden, todo lo que se salga del orden de Dios es desfavorable para nosotros, pero cuando entramos al orden de Dios, Dios se vuelve generoso para esos hijos que le están agradando en todo. Entonces, rogativas es también partir de un sentimiento de necesidad. La oración comienza por ese sentimiento, pero también con la convicción de que no podemos enfrentarnos con la vida solos. Piense por un momento, ¿qué sería de usted hoy si Jesús no lo hubiera encontrado? ¿Cuál sería la realidad de su vida? Yo de seguro íbamos camino a heredar una vida de borrachera, porque muchas veces tuvimos que ir a buscar a mi papá en cantina, sacarlo 2, 3 días perdido borracho, y de seguro esa era la herencia que nos esperaba. Pero el Señor fue tan misericordioso que empezó a cortar esa cadena de maldición desde mis hermanos mayores hasta los menores, y un día Dios usó una circunstancia muy difícil para cambiar el corazón de ese hombre y transformarlo, y ver a alguien que pasaba sus horas en el licor, verlo ahora rendido, apreciando la fe. Ese hombre terminó sirviendo al Señor como muy pocos yo he visto, apasionado, fiel, fue librado por el Señor. Ahí vimos la misericordia de Dios, vimos la gracia de Dios, y yo entiendo que por eso el Señor nos libró de esa cadena de maldición, para un día en ese testimonio mi padre también fuera liberado. Entonces, mi hermano, solos no podemos enfrentar al mundo, nos volvemos esclavos del mundo. Mire, Jesús dijo: separados de mí, ¿qué? Ninguna cosa podrán hacer. Cada día, entonces, en esa misericordia, Dios anhela hacernos entender que Él suple nuestras necesidades. Somos débiles humanamente, y por esa debilidad humana es que buscamos la suficiencia de Dios para que Dios nos ayude en medio de nuestra debilidad. Entonces, hacer rogativas en la oración es expresarle nuestra necesidad a Dios o a una persona. Luego Pablo dice: hagan oraciones, que es la palabra en el griego proseuché, y la diferencia con la palabra anterior es que sí, esta se usa exclusivamente para con Dios. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo en el texto está diciendo, luego de que motiva a orar por los reyes y los que están en eminencia, dice que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo, un hombre que fue perseguidor de la iglesia, que también él se creía bastante importante, bastante imponente con su currículum de trabajo. Pablo dice: yo soy descendiente de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia en cuanto a esto. Pero dice Pablo: cuando yo apreciaba eso como valioso, apareció Cristo para decirme que eso no valía nada frente a lo que Él había dado por mí. Lo que Dios ha dado por ti, lo que Cristo dio por ti, no puede ser comparado con la gloria que este mundo ofrece. No podemos en nuestra mente finita calcular lo que nos fue ofrecido desde la cruz del Calvario. Por eso cualquier menosprecio a ese sacrificio es digno de muerte, es digno de condenación. Para el que no cree, dice la Biblia, en la obra redentora de Cristo, ya ha sido condenado. Entonces, la diferencia entre esta palabra es que Dios escucha exclusivamente la oración del que se acerca a Él con fe. Hay necesidades que solo Dios puede satisfacer. Hay una fuerza que solo Él puede dar. Hay un perdón que solo Él puede conceder. Una certeza que únicamente Él puede infundir. ¿Recuerda el Salmo 91? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Qué dice ese precioso salmo?
Digámoslo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sí entendió esa declaración? Esa es la declaración de alguien que sabe que Dios es suficiente para su vida y sus necesidades. Mi expectativa de vida no está en mi esposa, no está en mis hijos, aunque Dios derrama bendición ahí, pero está en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hemos creído en la suficiencia de Dios para nuestras necesidades. Y no hay que andar gritándolas a los cuatro vientos. En el secreto, cerrada la puerta, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Yo no ando diciéndoles a ustedes de mis necesidades. Yo conocí un pastor hace muchísimos años que se paraba a decir: estoy orando al Señor por unos zapatos nuevos. Claro, ahí estaba el hermano que recibía el mensaje y movido a misericordia, pues le daba los zapatos al pastor, ¿verdad? No es esa manera de hacer las cosas. Es que yo sepa que de un todo y por todo Dios me sustenta. Cuando usted le pregunte: ¿y usted por qué en los problemas usted vive como así, como tan bueno? No es que vivamos bueno, es que sabemos que Él está actuando en medio de la dificultad y nos puede dar paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque el mundo se esté desmoronando alrededor. Pero eso es consecuencia de que esa fortaleza es consecuencia de qué? De que allá como hijos en la intimidad clamamos a Él, nos rendimos a Él, le decimos las cosas a Él. Entonces, puede ser que nuestras debilidades nos persigan aún porque nos estamos presentando nuestras necesidades donde no pueden ser satisfechas. Mira, hermano, la oración ha sido declarada muchas veces como un arma, como una estrategia, como un fruto, pero la oración es parte del carácter y la naturaleza del creyente. Sí o sí, alguien que está pegado a Cristo, que Cristo es su meta, es una persona de oración. Porque cristiano que no ora, ¿qué? Satanás se lo devora. Así es. Es carácter. La oración es fruto del carácter firme, inmodificable en nuestro ADN espiritual. ¿Cómo puede alguien sobrevivir sin hablar con su Padre, sin hablar con su Salvador? Grandes cosas podemos ver nosotros de parte de Dios. Recuerdo en mi juventud trabajaba en una tintorería. Ya había llegado yo a los caminos del Señor. Y yo desde que llegué a los caminos del Señor me madrugaba para la iglesia, ayudaba a mover las sillas, a limpiar, a hacer mil cosas, mandados. Bueno, y fuimos involucrándonos en el servicio al Señor. Y yo recuerdo una vez, estaba yo en esa tintorería haciendo el turno de noche. Yo estaba muy fatigado físicamente, muy cansado de ese trabajo. Y extrañaba mucho porque me absorbía el tiempo y no me podía congregar y no podía servir en la iglesia. Y una noche allá, en medio de esa angustia, yo orando le decía al Señor: Señor, sácame de aquí. Ya no resisto, Señor, no poderme congregar, no resisto no poderte buscar, no poderte servir. Y recuerdo que eso fue como un miércoles, al viernes había ayuno en la iglesia y yo decidí ese día salir del turno de la noche en la mañana e irme directo para el ayuno de la iglesia. Necesitaba fuerzas y llegué y empecé a orar. Mi oración siempre era la misma: Señor, ya no más, yo quiero servirte, yo quiero estar en tu casa, yo quiero hacer algo, servir en el reino de los cielos. Terminando ese ayuno, el pastor me dijo: Carlos, no te vayas, necesitamos hablar. Yo me preocupé, yo dije: oye, el pastor me llamó a la oficina. Cuando los pastores lo llaman a uno a la oficina, uno, ¿qué pasaría?
¿Con qué chisme le vendrían ya al pastor? Entramos a la oficina y me dijo: Carlos Mario, hemos estado orando y queremos hacerte una propuesta para que empieces a trabajar medio tiempo en la iglesia. No podemos ofrecerte tiempo. Yo no lo dejé ni terminar y le dije: pastor, ¿dónde firmo? Cuente conmigo. Esa era la respuesta a una oración angustiosa por causa de la gracia de Dios, de apreciar el servicio al Señor. En mi caso, recuerde lo que escribió el salmista: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. ¿Cuál? Que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor. ¿Para qué? Para inquirir en su templo y para contemplar su hermosura. Una cosa es la demanda de un corazón de fe. Todos los días, no le va a suceder como a mí, que venga a servir al templo tal vez, pero todos los días procure estar en la presencia del Señor. Se le nota a un creyente cuando está todos los días en la presencia del Señor. Mi hermano, el diablo lo mira de lejos, porque si usted está en la presencia del Señor, el enemigo sabe que no lo puede tocar, porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Recuerdo esa canción preciosa de un cantante, Oscar Medina, usted lo puede buscar en YouTube, tiene unas canciones preciosas. Y él tiene una canción que se llama así: mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, porque mi vida está escondida en Dios. Mientras usted más lo busque, hará vivo en usted ese Salmo 91. Recuerda lo que sigue diciendo el Salmo: Él te librará ¿de qué? Del lazo del cazador, de la peste destructora, de la mortandad que en medio del día destruye, de la saeta lanzada del día. Te librará, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, ni plaga tocará tu morada, porque has puesto al Altísimo por tu refugio. ¿Cuántos lo han puesto como su refugio? Aleluya, denle la gloria al Señor. Pero recuerde, es para el que habita al abrigo del Altísimo. Luego de las rogativas y de la oración, Pablo dice: hagan ruegos, que es la palabra enteuxis en el griego, y quiere decir inicialmente tener un encuentro con una persona. Luego esa palabra pasó a significar tener una conversación íntima con esa persona. Y luego el significado se cargó de entrar a la presencia de un rey para someterle a una petición. No sé si ha visto esas películas de época. A mí me encanta esa temática de la época de las conquistas y las cruzadas y castillos y ejércitos y todo eso. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que no cualquier persona tenía acceso a la presencia del rey. Había que pasar un protocolo, había que anunciarse, y si el rey disponía que no lo recibía, pues incluso la reina ni siquiera podía entrar a la presencia del rey sin anunciarse. Pero sabe una cosa, lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta palabra es: usted y yo sabemos quién es nuestro Rey de Reyes, ¿sí o no? Y no hay absolutamente nada que nos estorbe ni nos impida llegar delante de la presencia del Rey a pedirle lo que queramos. Eso sí, si nosotros estamos en la dimensión de honrarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es más o menos como que cuando tú vas con tu corazón humilde, con tu corazón deseoso de obediencia, con tu corazón deseoso de apartarse del pecado y amar la santidad, entonces en el reino de los cielos Él manda a parar todo y dice al coro celestial: cállense, y a los querubines: dejen de hacer ruido, y esto y aquello, y para todo, para atenderte a ti, porque tú eres hijo del Rey. Y tienes ese acceso a su presencia, donde Él está cara a cara contigo, escuchando lo que tengas que decirle.
Si usted tuviera la oportunidad de ir delante de un rey, ¿qué pediría? ¿Qué pediría? Y que ese rey le diga: como has hecho mi voluntad, como estás esforzándote en ser fiel, como estás peleando la buena batalla, pídeme lo que quieras. ¿Qué pediría usted? Imagínese. Entonces, tengamos por privilegio la oración, sabiendo delante de quién nos presentamos. Cuando Juan en la revelación en el Apocalipsis veía la revelación celestial, decía: y veía al que está sentado en el trono y su luz inaccesible, admirable, y los ancianos se postraban y entregaban sus coronas. Mi hermano, esta semana, terminando de meditar en la predicación, yo le decía: Señor, los horarios de trabajo, sale uno temprano de la casa, llega tarde, de lunes a sábado, esto, aquello, lo otro y mil cosas. Y yo pensaba que predicar un domingo en las mañanas o venir a un ayuno o un martes, y yo, qué esfuerzo tan grande, Señor, el que estoy haciendo. Puras migajas que le damos al Señor. A veces que creemos que por hacer alguito de esfuerzo para venir desde la casa a hora y media o 2 horas de congregarnos, y se nos hace largo el tiempo, puras migajas que le damos al Señor. Yo le decía con vergüenza: uy, Señor, ¿cómo me atreví a decir y a pensar que me estoy esforzando tanto, haciéndome el sufrido delante de Dios? Cuando Pablo escribe algunas de estas cartas, ¿sabe dónde está? Está con sus pies en el cepo, en una celda de una cárcel romana, escribiéndole a la iglesia palabras de ánimo, palabras de fe, palabras de esfuerzo, palabras de bendición. Incluso estando en el cepo con su compañero, le escribía a la iglesia y le decía: regocíjense en el Señor, alégrense cuando se encuentren en pruebas, gócense. Una persona atada a un cepo, y nosotros pensamos que venir 2 horitas lo estamos dando todo, Señor. Que el Señor use esta exhortación para alentarnos a darle algo más excelente. ¿Qué presente le llevaría a usted a cualquier rey terrenal si le permitieran ir hoy o mañana a la presencia de un rey? Usted sabe que por protocolo hay que ir de ciertas maneras, comportarse de ciertas maneras, pero usted qué pensar, ¿qué le hace falta a un rey de esos que uno le pueda dar desde su humildad? Pero lo mínimo que nuestro rey espera es la siguiente palabra que el apóstol Pablo está usando aquí, y es acciones de gracias. Recuerda que ¿a cuántos les duele la ingratitud de la gente? ¿O cuántos han sentido ingratitud de la gente? Yo lo he pasado. Si a mí me ha pasado, a usted le ha pasado. Todos hemos tenido en nuestra vida algún momento cruzarnos con alguien ingrato, que le ayudamos, que lo soportamos, que estuvimos con él ahí, y cuando menos pensamos, ¡pum!, nos dio la espalda, o nos trató mal, o nos defraudó. Y este ingrato, ¿cómo se siente eso? ¿Dónde nace la ingratitud? Acompáñeme al Salmo 103. ¿Qué dice el Salmo 103? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es entonces el principio de la ingratitud? Olvidarnos de los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Qué dice el salmista? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas
tus dolencias. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que rejuvenece tus fuerzas como el águila y el que rescata del hoyo tu vida. ¿De qué nos hemos olvidado? ¿Por qué pedimos tanto si ya hemos recibido todo? Cuidado con caer en el estado de ser malagradecidos, desagradecidos, ingratos con el Padre Celestial, que nos lo ha dado todo, absolutamente todo. La palabra para gratitud es la palabra Eucaristía, que quiere decir gratitud, un lenguaje de gratitud directamente a Dios como un acto de adoración. En la adoración también se ve quién está agradecido con Dios. Eso que cantábamos ahorita, la mayoría de declaraciones que hacemos en nuestras canciones es casi la primera teología que nosotros afirmamos en nuestro corazón, porque ¿a quién no lo alienta una canción cuando está pasando en un momento difícil? Cuando usted empieza a cantar alabanzas en medio de la debilidad, de la flaqueza, del desánimo, ¿qué traen esas alabanzas? Usted le recuerda a su espíritu toda esa palabra de fe que está sembrada en su corazón. Todos cantamos pura teología que nos afirma y nos hace fuertes en la fe. Entonces, nosotros necesitamos volver a esa actitud de gratitud. Porque la oración no es solo pedirle cosas a Dios, también quiere decir darle gracias por cosas. Muchos de nosotros practicamos la oración como un ejercicio de quejas, cuando debería ser un ejercicio de gratitud. Tenemos derecho a presentarle a Él nuestras necesidades, pero también tenemos el deber de presentarle nuestra acción de gracias. ¿Qué pasa cada día en la noche, antes de usted acostarse en su camita, cobijarse con su cobijita, tener un buen sueñito? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Usted realmente se toma el tiempo de agradecerle a Dios por todas las cosas? ¿O es como si nada hubiera pasado? ¿O es ese tributo de quejas por lo que no pasó? Comience a ser agradecido, tener un lenguaje agradecido, y usted verá cómo su carácter cristiano cambia. Entonces, acción de gracias por lo que Dios hace constantemente. Y rápidamente, para estar terminando, dos cosas que necesitamos hacer es ejercitarnos en la oración coherente. Versículo 2 de Primera de Timoteo capítulo 2 dice: oren por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión, y es que no sumemos nosotros como iglesia a la crítica, a la burla, a la descalificación de los que hoy tenemos por gobernantes. No voy a ofender absolutamente nada ni a nadie, pero nuestro llamado cristiano es a orar por la salvación de los que están en eminencia. Si gastamos más tiempo, mira, esto se volvió un veneno para reproducir información, para estar enviando y reenviando un poco de cosas que lo único que hacen es reflejar nuestra falta de misericordia por los que están en eminencia. ¿Sabe qué necesitan ellos? Oración por su arrepentimiento. Entonces oremos, en vez de estar replicando mensajes y una cosa y lo otro que no edifica, oremos por la salvación. Porque Dios anhela que ellos también sean salvos, porque son almas necesitadas de Jesucristo, y porque si ellos conocieran la verdad de Dios, gobernarían con justicia. Una vez le preguntaron a un candidato presidencial aquí en nuestra nación, que participó en una reunión de pastores, hizo la oración de fe. Entonces una periodista lo cogió y le dijo: venga, entonces ahora que usted hizo la oración cristiana, ¿usted va a gobernar a Colombia con la Biblia? No, es que Colombia se gobierna con la Constitución. No podemos gobernar a Colombia con un libro religioso. Ojalá
los hombres y los políticos de estas naciones tuvieran los pantalones para gobernar una nación con la equidad y la justicia que provee la palabra del Señor. Ojalá. Pero como eso no pasa, entonces necesitamos volcar el corazón a obedecer lo que se nos está mandando a hacer, que es orar por la salvación de ellos. Ellos necesitan también a Cristo. Por ellos también murió Cristo en la cruz del Calvario. Para mí esta semana era una confrontación en ese sentido, porque me llegaban cosas, y que los niños, y que el uno, y que el otro, y que esto. Señor, salva nuestra nación. Ten misericordia de nuestros gobernantes. Yo no oro por bendición para ellos, porque la mejor bendición que podría llegarle a ellos es que conozcan a Jesús y se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos y crean en el Dios, en el único Dios verdadero. Entonces, que nuestra oración sea coherente. El Padre anhela que todos conozcan la salvación en Cristo Jesús, que se arrepientan, que conozcan a ese mediador. Es lo que estamos llamados a hacer. La iglesia, cuando se escribe este texto, estaba siendo perseguida por el emperador Nerón. Nerón había empezado una persecución de muerte contra la iglesia cristiana. Sin embargo, la iglesia no tomó una actitud de venganza ni de retaliación, sino que volcaron su corazón en misericordia, aún orando por su perseguidor. La iglesia cristiana nunca, ni siquiera en los tiempos cuando estaba siendo perseguida con el más cruel sadismo, dejó de orar por ellos. En los días de mayor crueldad de la persecución, la iglesia consideraba un deber absoluto orar por el emperador, los reyes y los gobernantes. Si el amor de Cristo está en nuestros corazones, con amor oraremos por ellos para que sean salvos. Amén. Entonces, si hasta hoy usted era de los que replicaba todas esas cosas hablando mal del uno del otro, deje de hacerlo y comience a mostrar misericordia por la salvación de ellos. Segundo, lo que Pablo dice es que le evitemos los estorbos a la oración. En el capítulo 2, versículo 8, Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos ¿qué? Santas, sin ira ni contienda. No quiere decir en lo absoluto que los pecadores no pueden orar, pero sí quiere decir que no hay realidad en las personas que salen a seguir una conducta pecaminosa como si no hubieran orado. Recuerde, como parte del carácter, como parte de la intimidad con Dios, nosotros cada vez morimos más al pecado y estamos más vivos para Dios. Hacemos morir más lo terrenal en nosotros y ponemos más la mirada en las cosas de arriba. En gran manera, las manos levantadas implican nuestra pertenencia a Dios. Sé que usted ha visto esa imagen, cuando la policía, una autoridad, ¿qué es lo que le piden al que detienen? ¿Qué es lo que le piden? Levante las manos en un lugar visible, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Sin defensa, sin derechos, sin posibilidades de reaccionar. Las manos levantadas del creyente implican su pertenencia a Dios. Usted puede verlo como un ejercicio de la liturgia, usted puede verlo como un ejercicio, pero siempre las manos levantadas en gratitud, en rendición, implican que usted está dándole un mensaje a los propios miembros de su cuerpo: no te perteneces a ti mismo, le perteneces a tu Creador. Nosotros somos de Él porque Él nos compró por precio de sangre. Entonces, esas manos levantadas incluso declaran que nosotros somos total pertenencia a Dios. Muchos tienen la oración como un formulismo mientras siguen consintiendo una vida desordenada de pasiones en la carne. Para las pasiones de la carne no hay que orar, hay que tomar decisiones. Decisiones. El apóstol Pablo dijo: digo pues, hagan morir lo terrenal en ustedes. Nos predicaba hace 8 días el pastor
ira, enojo, maledicencia, envidias, rencores, todas esas cosas, nos toca tomar a nosotros determinación frente a eso, porque esos son los estorbos que le ponemos a la oración también. El que ora no ha de tener ira en su corazón, ni amargura, ni menosprecio hacia otro. El perdón humano y el divino van de la mano. Una y otra vez Jesús subraya el hecho de que no podemos esperar recibir perdón mientras estemos enemistados con nuestros semejantes. Hay 3 textos ahí de Mateo. El primero, Jesús está diciendo: acuérdense que si ustedes no les perdonan a los hombres la ofrenda que ustedes traigan, si no se reconcilian con el hermano, cualquiera sea la situación, la ofrenda que traigan no será agradable delante de Dios. Mejor es que se reconcilie con el hermano, esté en paz con el hermano, y ahí sí venga y presente una ofrenda agradable a Dios. En el siguiente texto, Jesús en Mateo está diciendo: si ustedes no le perdonan a los hombres, sencillo, tampoco les perdonará a ustedes su Padre que está en los cielos. Y en el tercer texto de Mateo 18:35 está relatando una historia Jesús, y dice: un rey llamó a cuentas a uno de sus siervos y le dijo: me debes tanto, págame lo que me debes. Y ese siervo no tenía cómo pagarle y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, no tengo para saldar esa deuda, por favor perdóname, no ejecutes el cobro contra mí. Y ese rey, dice el texto, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Y saliendo de allí, ese siervo se encontró con uno que le debía una chichigua, le había prestado para la gaseosa, y le dijo: págame lo que me debes. También este hombre decidió clamar por misericordia: no tengo cómo pagarte, perdóname. Sin embargo, el que había recibido misericordia no usó esa misma misericordia y le mandó encarcelar. Cuando el rey escuchó esta actitud, lo llamó de nuevo a su presencia y le dijo: tuve misericordia de ti, te perdoné toda esa deuda porque me rogaste, y no fuiste capaz de hacer misericordia con este que te debía un poquito. Tampoco yo hago misericordia contigo. Fue echado a la cárcel, su familia, sus cosas fueron vendidas para saldar la deuda que tenía. Mire las implicaciones del perdón para nosotros. Cuánto liberamos la iglesia, la bendición para la iglesia, cuánto liberamos nuestra propia vida de carga, de amargura, de tristeza, cuando estamos en paz con los hermanos. Cuánto liberamos la generosidad de Dios cuando nos perdonamos los unos a los otros. Si tiene alguna cosa por ahí pendiente, arréglela. No por el otro, por usted. Ya el otro verá si asume su responsabilidad frente a la reconciliación, el perdón, la misericordia. Pero usted sea misericordioso, usted sea perdonador, usted sea reconciliador, porque también ese es el testimonio de Cristo para nuestras vidas. Ahora, el rencor en el corazón de una persona es una barrera que impide que sus oraciones lleguen a Dios. Además de esto, no debe tener cabida en el corazón y la mente de ningún creyente la más mínima señal de duda ni de desconfianza. Antes que la oración sea contestada, usted tiene que estar convencido en fe de que Dios la contestará. Si una persona ora de manera pesimista y sin una confianza verdadera, su oración cae a tierra porque no tiene alas para llegar al Señor. Debemos entonces dirigir a Dios nuestras oraciones en completa confianza de que Él escucha y contesta nuestra oración. ¿Cuál es la conclusión entonces de estas 3 prédicas que hemos tenido con alguna distancia de tiempo? Pero sé que algunos la han recordado. Y es que todo parte de nuestro corazón. Un corazón humilde que busca la soberanía y el gobierno de Dios. Un corazón que no es egoísta de estar pensando solo en sí mismo, sino en la salvación. Todos hagámonos esta determinación de hoy en adelante oraré más por la salvación de los que necesitan a Jesús. Usted tiene familiares, usted tiene personas cercanas a usted que necesitan la salvación de Cristo Jesús. ¿Cuánto ora usted por eso para ellos?
¿Cuánto tiempo dedica en su diario devocional a orar porque el borracho se ha librado, el drogadicto se ha librado, porque ese hogar que está a punto de destruirse se ha unido otra vez? ¿Cuánto dedica usted a eso? Eso es señal de la misericordia de Dios en nuestras vidas, de tener una actitud de misericordia como Él la tuvo con nosotros. ¿Usted sabía que Dios en este momento sigue teniendo misericordia de nosotros? Cada momento Él nos muestra sus muchas misericordias, sus nuevas misericordias, sus amplias misericordias. Otros están esperando esa misericordia. Ay, sí, yo oro para que el Señor use a los pastores. No, ore para que el Señor también lo use a usted, mi hermano, para que usted también se convierta en un derramador de misericordia y un publicador de la gracia de Dios. Ojalá Dios nos siga usando a nosotros, pero la tarea no es solo nuestra. Usted nos puede ayudar. Esas sillas vacías son las sillas que van a ocupar aquellos por los que oremos para su salvación. ¿Y sabe qué hay allá? Allá Dios tiene predicadores, evangelistas, maestros, pastores de iglesias, líderes que van a servir al Señor. Vamos por ellos.